910660 320-564-1630 312-661-7657. El canal Translacosta vive los problemas de nuestra gente. Sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le veía. En esa hermosa tierra, mi querida América, como lo es Montelíbano, hermoso departamento de Córdoba, ¡qué rico! Translacosta, radio y televisión, los invita a visitar Montelíbano, emporio de riqueza minera, agrícola, pesquera y acuícola, serpentina niquelada del río San Jorge, donde navegaban las piraguas de hace tiempo y la piragua de ahora. La Piragua Estéreo, navegando en los 90.3 FM de tu radio, otra emisora de la cadena de radio y televisión Translacosta. Ahora la televisión que ves en tu casa la puedes ver a través de la página www.cadenaradialtranslacosta.com y entérate de toda la información que sucede en la ciudad y la región. Achieving Zero Advance es un quemador de grasa tan efectivo que realiza sus funciones sin ningún tipo de esfuerzo, dieta o ejercicio. Llévate 30 cápsulas, solo por 130,000 pesos. Puedes contactarnos al 300-563-9740. Escríbale al director del bloque informativo. Entérelo de lo que está pasando en su barrio, municipio, vereda o corregimiento. WhatsApp 300-753-7967. Twitter @Rafa Gómez Gómez. Aquí comienza el bloque informativo de la costa, el noticiero regional del Caribe colombiano. Bloque informativo de la costa, con la información de Córdoba y Colombia. Escúchenos a través de las emisoras de la cadena radial Translacosta, el canal 13 Globalvisión y en nuestra página www.cadenaradialtranslacosta.com. Bloque informativo de la costa, con la dirección de Rafael Gómez Gómez y la coordinación de Adolfo Berrocal Ruiz. Sean todos bienvenidos. 11:54 de la mañana. Como lo habíamos anunciado, cadena radial Translacosta y el canal 79 Ruby Comunicaciones tenemos en nuestros estudios y le damos la bienvenida al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. Doctor Álvaro Uribe, buenos días y bienvenido, como siempre, aquí a su casa, Translacosta. Doctor Rafael, buenos días, mi saludo a usted, a todo el equipo periodístico que lo acompaña. Quiero saludar también a todos los televidentes, desearles a todos un feliz año y me agrada mucho estar con ustedes que hacen este enorme esfuerzo periodístico. Bueno, presidente, aquí lastimosamente las dos últimas entrevistas nos ha tocado hechos luctuosos. El anterior fue la muerte del doctor Ricardo Pretel, papá del magistrado Jorge Pretel. Ese día se vino usted de la capilla, y hoy también con el fallecimiento de la señora madre del doctor Luis Carlos Ordogoitia Santana y abuelita de su candidato aquí a la alcaldía de Montería, el doctor Carlos Ordogoitia. Sí, me duele mucho, he venido a acompañar a esta querida familia y aquí a través de sus canales quiero reiterarles a todos ellos nuestro sentido pésame. Presidente, este año lo hemos catalogado, y no un simple nombre por darle o rotularlo, como un año decisivo para la historia de Colombia y para el futuro que se puede definir de esta centuria, para bien o para mal. Usted es uno de los actores principales de este proceso. Lo hemos dicho sin que estén en La Habana. No necesariamente se tiene que estar en La Habana para que se tenga una representación política tan importante
el Centro Democrático, podríamos decirlo, es el 50% de la opinión de los colombianos representados en las bancadas, en consejos, asamblea, alcaldía, Congreso de la República. La paz, lo hemos dicho solamente el viernes, aquí decíamos que la paz necesariamente empieza y tiene que darse independientemente de cómo se está dando este proceso, de lo que suceda internamente en Colombia. Tendríamos que tomar de pronto un poco, presidente, aquello que decía Álvaro Gómez Hurtado: tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental. Tendría que llegarse a un acuerdo sobre lo fundamental. Desde su óptica, desde su punto de vista, y lo que pesa sobre sus hombros, ese 50% de la otra Colombia, ¿para dónde vamos, presidente? Bueno, Rafael, Álvaro Gómez, cuando hablaba del acuerdo sobre lo fundamental, lo refería a la justicia. Decía, hombre, la Constitución y la justicia tienen que estar por encima de todo lo que es la emulación política. Entonces ahí viene mi primer desacuerdo con lo de La Habana, porque cuando usted mira ese capítulo de justicia encuentra, primero, convierten en delitos políticos no penalizables, indultables, el narcotráfico, el asesinato y secuestro de integrantes de la fuerza pública, dicen, en condiciones de combate para disimular, y otros delitos. Y yo me pregunto, este país que dio esa batalla contra el narcotráfico, ¿puede aceptar eso? Si la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Y ese artículo 60 también dice, de ese capítulo de justicia, que cuando haya delitos atroces, por ejemplo, Bojayá, a la FARC le basta reconocerlo, que será muy fácil. La FARC dirá que sí, que ellos cometieron Bojayá, que estaban combatiendo al ejército, a los paramilitares, que hubo un daño colateral que afectó a la comunidad, porque en esa persecución contra el ejército y los paramilitares, lo reconocen y no les dan cárcel. Les dicen que habrá una restricción de residencia y de movilidad y no les dan cárcel. Y ese mismo artículo 60 dice que no habrá cárcel ni prisión, ni habrá tampoco medida equivalente a la medida de aseguramiento. Y el artículo 36 dice que en todo caso habrá elegibilidad política. ¿Qué tal que yo no hubiera llevado a los paramilitares a la cárcel? ¿Qué pensaría el país si les hubiera dado elegibilidad política? ¿Por qué, Rafael? Ahora dejemos a un lado los caprichos, las comparaciones. Eso es muy mal ejemplo. ¿Qué mal ejemplo le van a dar a la democracia? Mire, yo he recibido muchos comerciantes y ganaderos ajenos a la política. El 90% de ellos pagando extorsión. Al Albacrim y en otros sitios a la FARC. Entonces, ¿usted cree que ese Albacrim mañana, pasado mañana, se van a contentar con que los metan a la cárcel? Van a escalar la violencia hasta que les den el mismo tratamiento que a FARC. Por eso me preocupa mucho. El tema, viendo lo que de pronto, ahora que usted dice que el mismo tratamiento, de una u otra manera lo han buscado a través de crear rodearse de algunos parámetros políticos, como el caso del JEGA, que entre otras cosas toman el nombre de la figura histórica del Partido Liberal como Gaitán, y de pronto no alcanza ni siquiera a tener tangencialmente algunos de esos elementos para que se puedan considerar políticos, pero los están buscando que esos factores los lleven a que también sean tratados a ellos como actores políticos. Presidente, pragmáticamente, ¿usted cree que va a haber una aplanadora con el tema de la mayoría como hubo en el proceso del Congreso para aprobar lo que hoy está en manos de la Corte Constitucional? Puede darse, Rafael, es muy seguro que se da. Hace pocos días me decían, pero usted ¿por qué no apoya el plebiscito? Lo van a derrotar. Y dije, pues no importa, uno tiene que defender los principios, las convicciones, porque yo no veo esto bueno. Mire, un organismo que se llama la CERAC decía hace 2 días que ha disminuido la violencia. ¿Cuál violencia ha disminuido? El asesinato, que viene disminuyendo del 2002. Últimamente, del 20 de julio a la fecha, ha disminuido el secuestro y la destrucción de infraestructura. Pero hay lo que se llama la criminalidad invisible, que es aumentado. La extorsión ha aumentado, el narcotráfico ha aumentado, el control territorial ha aumentado. ¿Por dispersión de los actores hacia esos delitos o de pronto
en un camuflaje, cuando las fuentes de financiación de una u otra manera se les cierran, están migrando hacia esa clase de delitos? En un camuflaje y para engañar a la opinión. Porque un secuestro masivo sale en televisión, una extorsión no. Porque un asesinato masivo sale en televisión, controlar con coca el paramillo no sale en televisión. Entonces ellos engañan a la opinión urbana que ve la televisión y se rearman, y el país no nota el rearme. Ve, hace poco aquí estaban esperando al ministro de Defensa y yo llegué al aeropuerto de Montería para tomar un avión para Bogotá y vi ahí a muchos comandantes militares y de policía y me arrimé a saludarlos porque yo les tengo cariño y gratitud. Nada formal les hablé. Y llega uno de ellos con toda espontaneidad y me dice: allá donde no le permitieron a usted hacer la segunda etapa de Urrá, usted recordará que yo no pude hacer la segunda etapa de Urrá, solamente subí la presa de la punto 40. Usted lo ha dicho y fue bastante útil. Le dije: hombre, no me dejaron porque hay un parque. Y me dijo: ¿cuál parque? Eso lo tienen lleno de coca y lo tienen lleno de marihuana, y así hay mucha parte del país. ¿Para dónde vamos? Yo no puedo apoyar esa paz, eso no es paz, estimado Rafael. Presidente. Pero la aplanadora, es que esa parte... déjela porque enseguida le cuento los diferentes dientes de la aplanadora. Cuando usted está dando por un hecho que va a haber derrota en ese plebiscito. No, derrota no, el gobierno gana muy fácil, pero yo tengo un sector con muchas razones que dice: mire, ¿cuál es la idea nuestra? Pero ¿qué es perder? El tema es que uno tendría que hacerle una pregunta, porque aquí siempre resulta muy provechoso hablar de Francisco Maturana cuando dice que perder es ganar un poco y nadie pierde. Resulta que termina la derrota siendo algo beneficioso. Sí, no, mire, yo creo esto. Primero, es tramposo el plebiscito. ¿Usted no lo recuerda? Yo sí. En 1957 mi madre, que era una activista por los derechos políticos de la mujer, y que por el sufrimiento de mi familia, como el de millones de familias colombianas, por la violencia partidista en la zona cafetera, aprobaba ese plebiscito. Yo recuerdo, era un país de 13, 14 millones de habitantes. Ese plebiscito tuvo 14 temas, este no tiene sino uno. Ese plebiscito lo aprobaron 4.169.000 colombianos. Ahora necesitan 4.400.000 en un país de 48 millones de habitantes. Y esa regla la cambió Santos, porque la norma que modificaron el año pasado decía que se necesitaba el 50%, él lo bajó al 13%. ¿Qué pasa? Él consigue esos votos muy fácil. Ahora le va a decir a los gobernadores y alcaldes que les da plata si le votan el plebiscito, entonces los va a poner a todos a buscar votos para el plebiscito. Ojalá no caigan en la trampa, pero los va a poner a eso. Y entonces después dice: bueno, ahora el Congreso ya me tiene que aprobar lo acordado con FARC. Y el Congreso lo aprueba muy fácil, porque además tienen una reforma constitucional que atropella la Constitución. Y lo que no incorporen por esa reforma, lo van a incorporar por las facultades que le dieron a Santos, porque él podrá por decreto aprobar todo lo acordado con la FARC que sea objeto de ley ordinaria. Y después dirá la FARC que eso no les sirve, que porque eso no les da seguridad jurídica. Entonces ahí sí convocan una constituyente, no para revisar los acuerdos, sino para ratificarlos y complementarlos. Y Voz Proletaria dice lo siguiente: oiga lo que dice Voz Proletaria, dice que no hay que hablar de posconflicto y no de posacuerdos. Hombre, van a paralizar, bastante paralizada tienen la economía de este país, la van a paralizar. Aquí de entre Santos y la FARC van a ir matando la economía. Chávez mató la economía, pero lo hizo más de frente, más disimulado, pero ahí la va matando. Imaginen este país en todo ese proceso, ¿qué va a pasar con la economía? Este es muy parecido, le aprendió mucho a Chávez, a quien lo volvió el mejor amigo. Lo que pasa es que este aparentemente es mejor hablado, más blanquito y mejores modales, pero aquel era más franco. Presidente, vamos a llegar a ese tema de Santos, porque todavía hay unos temas que son ingredientes para aquí en la costa hablar del sancocho. Se necesitan muchas cositas y también para dañarlo, presidente, porque también hay una cuestión aquí en el argot popular que la gente dice: no me invitan al sancocho, también lo puedo dañar. ¿Y cómo se llama? Se llama la teoría de la bola de jabón. El tipo pasa y le tira una bola de jabón al sancocho y se daña, nadie se lo puede comer.
hoy, sin esa presencia del sector Centro Democrático, es como la teoría de la bola de jabón, se puede dañar independientemente de los resultados electorales. Por eso los resultados electorales, usted lo dice, acomodaron porque se necesita tener una votación enorme, o por lo menos mínima, y si es enorme, magnífico, pero los ingredientes de eso, ¿cómo se va a financiar? ¿Usted cree que el tema de Isagen, que usted le escuchamos que estaban en contra del tema de la venta de Isagen, la venta, las circunstancias como se vendió, o el precio, no sé, pero en fin, dentro de esos ingredientes, las donaciones internacionales que van a venir, el manejo que pueda tener, y vamos a hablar un poquito con algo de suspicacia, que un candidato que sale de candidato a la alcaldía de Bogotá y hoy sale a manejar una frondosa chequera, algo así como un gran PNR de la época de Barco, o buscando unas zonas donde se va a ver una clase de inversiones politizado, tendríamos que decirlo, porque un candidato que sale de una actividad política como tal, buscando la alcaldía de Bogotá, fue ministro y sale a manejar una chequera grande, ¿qué significa dentro de esos ingredientes para usted el tema que al final termina llamándolo por conflicto? Primero, usted hizo ahí una incursión en el tema de Isagen. ¿Cuántos kilovatios? ¿Cuál es la capacidad de potencia de Urrá 1? 600.000 kilovatios o menos, alrededor de eso. Alrededor. El país necesita urgentemente en represas grandes 2.600.000 kilovatios. El sector privado no habría hecho nunca Urrá. El sector privado no hace las grandes represas, las compra cuando las compra con ganga. A mí me tocó hacer tantas y las hice con Isagen. Lo bueno nuestro salvó a Isagen. Todo lo que yo digo es, si el país necesita 2.600.000 kilovatios, y es más urgente ahora con este problema del cambio climático, etc. Presidente, la potencia instalada es 340 megavatios. Ah, bueno, son 340.000 kilovatios, la mitad de lo que yo estimaba. Y la que tiene en este momento la otra parte de la generadora de la costa que está en Puerto Libertador va a llegar a los 800 megavatios. Pero ese es de carbón. Sí, de carbón, la carbón. Hablemos de Urrá. De hídrica. Entonces, de hídrica. Ustedes primero no las hace sino el Estado. El sector privado le gusta comprarlas baratas, pero no las hace. ¿Quién va a hacer las que necesita Colombia? ¿Usted sabe a cómo vendieron el kilovatio de Isagen? A un poquito más de $1.000. ¿Sabe a cómo vale hacerlo? A más de 2.000. Hombre, es una estafa al país, por eso nos opusimos. ¿Qué es lo que usted pregunta? Toda esa chequera que le dieron a un ex candidato. Santos no maneja las cosas y no con chequera. Él todo lo compra. Pero hay que aplicarle a los principios, como dice aquella canción, el cariño verdadero. Ni se compra, ni se vende. Claro. Presidente, a usted que le va a tocar, porque usted va a ser, y lo ha dicho claro, que usted se opone, y va a ser la voz cantante dentro del país, medios de comunicación, porque hay algo importante que es cómo llegar y tener las mismas condiciones, y que debieran estar en igual en medios del Estado, a través de los medios del Estado, donde se le garantice, y las empresas como nosotros, que también tenemos representación, porque el Estado nos la ha delegado a través de concesiones, y donde se le dé condiciones de igualdad a los que son la oposición, para que no se convierta de pronto esto en una sola voz por Colombia, de quienes opinan de que sí hay que votar por el sí. Mire, primero hay otra trampa, porque Santos dice, ¿votan el plebiscito o están por la guerra? Mentiras. Este país iba muy bien al final de nuestro gobierno. Se estaba resolviendo todo ese problema de inseguridad. Si el gobierno Santos hubiera continuado como prometió hacerlo, el país ya no tendría FARC. Seguramente los cabecillas estarían en Venezuela o en La Habana, pero aquí no tenían capacidad criminal. Medios de comunicación. ¿Qué ha pensado el sector nuestro, el Centro Democrático? Primero, por todas estas razones,
creemos que el plebiscito no es un camino para la paz. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿usted quiere la paz? Claro, yo soy abuelo. Yo recibí el privilegio de este país de ser presidente 2 veces. Lo que pasa es que yo no quiero la impunidad, ni una economía como la chavista, porque eso le hace más daño a Colombia. Entonces ahí no se enredan, no permiten varias preguntas. Debían permitirle al pueblo colombiano varias preguntas y no las permiten. Pero ante lo hecho ya que está, ¿cómo llegar ante lo a...? hecho. Entonces, ¿yo qué digo? A mí esta semana unos colegas suyos me decían, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a decir no al plebiscito o abstención? Y paren, por ahora voy a dar razones, porque estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo por todo esto. Y oportunamente el partido tendrá que definir si abstención o el no. Pero de todas maneras oponernos y explicar por qué, porque además ese no es el camino de la paz. ¿Qué medios de comunicación? Vamos a ver hasta dónde medios privados nos ayudan a seguir difundiendo eso. Por eso vivo agradecido con usted, porque usted me ha permitido usar estos canales de televisión y de radio en múltiples ocasiones, y usted sabe que yo he dado en Colombia batallas muy solitario. ¿Qué de financiación? El gobierno no quiso financiar el no, ni la abstención, y el sí lo van a financiar. Van a poner a todos los municipios y a todas las alcaldías, y lo va a hacer el gobierno, que ya conocemos a Santos. Recuerden la reelección presidencial de Platal que se gastaron con De la Calle, eso es una trampa, en publicidad, etcétera. Pero conocemos eso, Rafa, y entonces hay que enfrentarlo tranquilamente. A mí me dice, pero es que nadie les va a dar plata a ustedes para que se opongan. Tranquilamente, lo hacemos sin plata, le damos argumentos al país, y usted es una de las personas que nos permitirá difundir esto ante el país, y vamos a ver cómo tenemos espacios en medios de otras regiones colombianas. Presidente, la gente le ha causado mucha curiosidad las coincidencias más frecuentes con sectores como el que dirige Robledo. ¿A qué se deben esas coincidencias? Por ejemplo, en Isagen. Sí, señor. A ver, ¿qué pienso yo del doctor Robledo? Primero, él ha sido un contradictor mío a quien respeto. Aquí lo hemos tenido, un hombre muy inteligente, con posiciones bastante respetables, que se pueden compartir o no se pueden compartir, pero es un hombre que con argumentos inteligentes desde su óptica. Claro, y yo creo que él no tiene queja de los debates conmigo en el Senado, que han sido muchos. A mí me gusta debatir con él, porque él es una persona respetuosa y entonces merece el respeto. Robledo no es un hombre de violencia, allá hay otros que han estimulado a la FARC, que la representan. El problema de Robledo, la diferencia que yo tengo es sobre el modelo de desarrollo, porque yo creo que si este país hubiera seguido impulsando la empresa privada, iríamos mucho más adelante en la superación de la pobreza. Este gobierno tuvo un vientecito de cola, una buena herencia que le dejó el mío, y se le acabó, la derrochó. Es buena herencia la que le dejé yo comparando. Mire la herencia que dejó Lula. Le hicieron pensar al mundo que la herencia de Lula en el Brasil era magnífica y fue un desastre. Fue un avión de papel. La herencia que dejó Chávez, un desastre. Chávez se murió sin saber el resultado de su tragedia. La herencia que dejó Cristina Kirchner, un desastre. Ella sí se va a enterar. La herencia que va a dejar Rafael Correa, un desastre. Yo creo que hoy, al comparar herencias, se puede decir que yo le dejé una buena herencia a Santos. Se la ha gastado en mermelada, en lo que no se le debería haber gastado, la ha derrochado, va a estar 7 años derrochando. Presidente, mire. Entonces, me pregunta usted, Robledo, yo creo en 3 políticas: seguridad, promoción de la inversión y política social. Él tiene diferencias en algunos aspectos. Modelo económico. Siempre me da mucho gusto referirme a él, lo hago con todo respeto, y ahora en lo de Isagen hubo acuerdos y lo ha habido en otras cosas, y yo lo respeto. Y yo creo que él ha sentido mi respeto en el Congreso. Presidente, ¿usted cree que este país pueda haber, a pesar de toda la carga de divergencias que hay con Santos,
algunos puntos de coincidencia para que de pronto la gente diga, como usted me está hablando del caso Robledo, ¿será que de pronto el país pueda encontrar en esas líneas más abiertas todavía cada día algún punto tangencial? Rafa, una de las cosas que yo le facilito a mis adversarios es que yo no les hago trampa. Y te voy a hablar de 2 trampitas de Santos. Lo de Isagen lo escondió. Hablaban de venderla en el primer gobierno y después por elecciones se quedaron calladitos. Por elecciones regionales se quedaron calladitos. Cuando estábamos en el debate de aprobación del presupuesto, yo le pregunté al ministro de Hacienda si iban a vender a Isagen y se quedó calladito. Y sacaron la venta de Isagen después de que se aprobó el presupuesto, después de que pasamos las elecciones regionales, después de que cerró el Congreso y estaba en vacaciones la justicia. Después nos amenazó con una reforma tributaria. Esta semana dijo que primero el plebiscito y después la reforma tributaria. Hombre, yo le tengo pánico a la capacidad de Trampe Santos. Si era el ministro de Defensa mío 3 años y dice que yo, ¿cómo no le voy a temer a la capacidad de Trampe Santos? Si dice que yo era paramilitar, lo dijo en la campaña. ¿Cómo no le voy a temer a la capacidad de Trampe Santos, que era mi ministro de Defensa, y dice que yo extradité a los paras que para que no dijeran la verdad? Entonces, es una persona que sabe hacer uso de la plata, de la maniobra, es tramposa, y eso le hace daño al país. Bueno, presidente, está muy claro el concepto, pero me queda totalmente claro dónde están las posiciones hoy. Pero la pregunta es, ¿la aplanadora logra su objetivo? ¿Se llega a un proceso de paz en las circunstancias como lo quiere el gobierno Santos? Y ante unos hechos como esos, tendrá que el país empezar a moverse, a vivir, independientemente si entra también el ELN, que posiblemente entre, califica para ese concurso de méritos. Entonces, llegado a ese proceso, que ya no es casi hipotético, porque es que todos los días se están presentando cosas que están diciendo se aprobó, dejación de armas, por allá su amiga Piedad Córdoba dice que como los que decían, me imagino que se refería, era usted, Centro Democrático, que no iba a haber verificación por internacional, que aquí está la ONU, que está la CELAC, bueno, en fin, todo lo que se está dando. Dado eso, ¿hay algo, usted cree que también le van a hacer trampa a la FARC? Que le puedan hacer trampa a la FARC. Usted me está diciendo que le han hecho trampa a todo el mundo y uno se pregunta, primero, a esos... Hablemos de la entrega de armas. Sí. Nosotros siempre que hemos hecho críticas hemos propuesto alternativas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho que es mal ejemplo que los cabecillas de la FARC no vayan a la cárcel, hemos dicho, hombre, él es una sentencia reducida. Y si no van a ir a una cárcel ordinaria, a una colonia agrícola, vayan a una colonia agrícola. Ni siquiera se ha aceptado eso. ¿Qué tal que yo lo hubiera hecho con los paramilitares? Cuando nos hemos opuesto a la elegibilidad he dicho que mal ejemplo para la democracia colombiana que le permitan elegibilidad a los responsables de atrocidades. ¿Qué tal que yo lo hubiera hecho con los paramilitares? Armas, ¿no? Nosotros lo que vimos en su momento fue, si no las van a entregar al gobierno de Colombia, que se las entreguen a una autoridad extranjera. ¿Qué me preocupa en la CELAC? Hay unos países muy afectos a la FARC. Cada día hay menos. Bueno, ojalá. Las acciones se los ha ido llevando. Ojalá, pero me preocupa eso. Y una pregunta que quiero hacer, porque ese acuerdo no ha sido preciso. Hay 2 opciones frente a ese acuerdo. Que FARC diga que ellos guardan las armas, las mantienen, pero no las usan, y que se someten a una vigilancia internacional. Eso es muy peligroso. Eso no lo entiende el país ni lo entiende nadie. Bueno, la otra es que es lo que no han dicho, que efectivamente las entregan y el otro país las destruye. Yo quiero saber cuál de las 2 opciones, porque el acuerdo está lleno de una figura que se llama ambigüedad, todo el acuerdo, y mientras haya mayor ambigüedad habrá mayores problemas en el futuro, Rafael. Bueno, pero presidente,
Entonces usted me dice la aplanadora. Hace pocos días me decía un interlocutor norteamericano, Uribe, pero es que la FARC está sentada porque usted, por su política de seguridad. ¿Cómo se va a perder usted esto? ¿Cómo no va a participar? Lo van a derrotar y no importa. Hay momentos en que hay que salvar los principios, porque a mí me parece muy grave que sometan a este país a vivir alrededor de lo que decían Santos y la FARC. Por ejemplo, a la FARC la van a convertir en el redentor del sector agropecuario. ¿Usted cree que uno puede admitir eso? Y entonces, hombre, si hubo aquellos daños de reforma agraria con una persona ilustre como Carlos Lleras, ¿cómo será con los gobiernos de la FARC? A mí me parece de la mayor preocupación. Entonces aquí no es de estar en el tren de la victoria, aquí también hay que saber ir en los vagones de la oposición. Presidente, mire, usted... Por el futuro del país. Aquí se ha dicho, este departamento es chismosísimo. Además nos gusta que sea chismoso, que uno se entera de todo aquí. Además de una forma muy, muy especial. Se ha dicho que ha habido cosas que, temitas que muy tangencialmente, para utilizar eso, lo acercan al doctor Germán Vargas Lleras, que se está recuperando de una operación no menos delicada, no tan suave como han dicho por ahí, y que el candidato sería del Partido Liberal sería Humberto de la Calle, que vendría pues encumbrado, laureado después de un proceso de paz exitoso al modelo que se está presentando, y que aquí van a enfrentar ellos mismos a Germán Vargas Lleras, que no se lo tragan. Se vale hablar de que hoy el Centro Democrático está abierto en medio de todas estas autopistas de la democracia a hacer frentes comunes, a llegar a acuerdos políticos, inclusive con un candidato que no sea directamente de su propio origen. Nosotros abogamos por un país seguro. Tiene que haber un compromiso de un candidato sin ambajes en esa materia, con un país promotor de la inversión. Hombre, recuerde mi preocupación para que empezara la palma en Córdoba, mi preocupación por el algodón, por el maíz, por los hoteles, por el turismo, por un candidato comprometido con la política social, no con la mermelada. Yo recuerdo que el senador López, Juan Manuel, al principio de mi gobierno, es que Córdoba no tiene sino un 42% de cobertura SISBEN. Yo la dejé en más del 80% todo el departamento, en más de 90% Montería. Yo procuré, el país no quedó convertido en un paraíso, pero yo procuré que avanzáramos en seguridad, en inversión, en política social. Nosotros abogamos por gobiernos austeros. Santos ha sido un derrochón en las casas presidenciales, en las comitivas, en los viajes al exterior, en las cortinas, en los tapetes, en los ajuados, una vergüenza, para no hablar de crecimiento de gasto público. Eso. El presidente que quiere hacer derrochón gaste la de él, no la del Estado. Eso es muy, es que los presidentes tienen que dar ejemplo. Entonces, a mí me gusta el diálogo popular. Santos es un manipulador de medios, pues les da una pereza el diálogo popular. Se quedan un día hablando con la gente y quedan de clínica. Yo he pasado años de la vida hablando con mis compatriotas y en ocasiones sintiéndome muy impotente, sin capacidad de resolverles problemas. Vamos a ver si hay candidatos de otros partidos que están comprometidos por esto y que no van a permitir, bueno, que indulten todos estos tipos de la FARC y Santos salga con las suyas y eso, que es muy probable. Vamos, nosotros necesitamos pensar candidatos. Presidente, esto casi un sí, presidente. Gobiernos FARC o gobiernos democráticos. Aproximaciones al chavismo o a lo que ha sido nuestra doctrina. Entonces, ahí veremos. Se necesita austeridad. La compra de votos no deja nada, la mermelada no deja nada. Presidente, ese es el punto siguiente. Mire, se habla de darle 2 períodos en el Congreso, y yo lo digo francamente, ese ni es ni siquiera el tema que me preocupa a mí como ciudadano.
porque me parece que eso es dentro de la ingenuidad política que tienen organizaciones que nunca han tenido manejo electoral como tal. Usted sabe, el M19, el Esperanza, Paz y Libertad, los que llegaron en su momento, llegaron convencidos que podían a través de las urnas hacer de pronto algún tipo de cambio. A algunos les fue bien. Y fíjate, a algunos les fue bien. Navarro Bolo es un ejemplo de que le fue bien en la vía democrática. Pero, presidente, yo lo he charlado con usted aquí en entrevista y llevamos 14 años tocando el mismo tema, reforma a nuestro sistema electoral independientemente de la FARC, porque es que nosotros no podemos hacer una reforma electoral para la FARC. La reforma electoral es para todos los ciudadanos, para todo el mundo, para aquel que pueda aspirar sin tener detrás camiones repletos de mermelada, que es el ciudadano a quien se le ocurra que después de haber estudiado, haber hecho un esfuerzo, un hombre que ha ganado méritos para poner su nombre al servicio de la comunidad, no tenga que tener jolones de dinero, presidente. De que la gente sepa que cuando votó su voto está seguro que no es un voto que se va a dispersar en el sistema y en la trampa que hay del conteo, preconteo y otras cosas más que tienen casi 90, 100 años y que lo que hacen es que le dan maquillaje dentro de los procesos. Un Consejo Nacional Electoral que la gente hoy no siente garantías. Una registraduría que la gente y el ciudadano del común no siente garantías. Usted mismo lo ha dicho, presidente. Cuando se cambian el tema ese de que cuántos votos, porcentaje para validar o no validar, a usted se le perdió una elección importantísima precisamente porque no depuraron del sistema 6 millones de difuntos. A ver, Rafa, el referendo de 2003 fue un ejemplo de transparencia de parte del gobierno. Los maestros tenían todos los días un programa de televisión oponiéndose. Y no obstante que cada punto sacó más de 6 millones de votos, menos uno, no pasó sino un punto, porque se lo robó el Consejo Electoral. Nosotros respetamos las reglas de juego. Se hizo por fuera de elecciones, en un día que no coincidiera con una elección. El Santos cambió esa regla, ahora pueden hacer un referendo el día de elecciones, el día de otra elección. Respetamos el umbral. ¿Qué pasó? El Consejo Electoral de la época hizo trampa, usted lo ha dicho. No descargó las cédulas de los muertos, entonces nos las sumó para el umbral. No descargó 43.000 cédulas de militares, no descargó 700.000 cédulas que estaban expedidas, pero no estaban repartidas. Yo que lo que reivindico hoy fue que el gobierno procedió con toda transparencia. Yo tengo unos compañeros en la cárcel que porque compraron allí Medina con unos puestos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Por ahí del caso de Diego Palacio, es una persona como de cuarto, quinto nivel en el SENA, que ella dice que estaba y le renovaron un contrato. Entonces que por comprarla, cuando hay grabaciones de la corte de la época que dice que había que condenar al ministro porque había que condenar al gobierno de Uribe. Entonces la reforma electoral. Cuando se discutía la... Tuvo mucha confianza el gobierno cuando no pensaron ustedes desde el gobierno que esto que pasó en el Consejo Nacional Electoral podía sucederle. O sea, no hubo quien los alertara. Yo lo denuncié y no tuve eco. Y lo denuncié. Yo de pronto como presidente trabajé mucho con el pueblo, pero no tuve poder. Yo no tenía el poder de los medios de comunicación ni de las cortes. Mire lo que me pasó en las diferentes cortes. Yo no tuve procurador, yo no tuve contralor y además no los perseguí. Ahora, porque este procurador es independiente del gobierno, ahora Santos lo quiere sacar. Pero ocurrió otra cosa. Por ejemplo, si usted ve el Congreso que se eligió en el 2006 y el del 2010 en mi gobierno, esas mayorías se eligieron por el prestigio del gobierno. Y el prestigio del gobierno, ¿por qué era? Familias en Acción, el SENA, los ancianos, familias guardabosques, obritas en todo el país, y un gobierno en diálogo popular permanente. Gobierno, ¿por qué elegimos a Santos? No por mermelada y no por el prestigio del gobierno, eso lo cambiaron después. Entonces, a mí ¿qué ha pasado en la mermelada? En la mermelada hay mucha corrupción, estimulada por Santos. Les doy este contrato,
de ahí sacan una plata para ustedes y financian política. Hombre, esta es la hora que nosotros llevamos año y medio en el Congreso diciendo, si todo es honorable, ¿por qué no publican la lista de los políticos que han tramitado esos recursos? Y el gobierno guarda silencio, guarda silencio. Y hay el caso que sea honorable, porque no lo publican, pero también hay mucha falta de prioridad. ¿Qué reforma política hacer en ese sentido? Ya no lo sé, pero el país lo están poniendo en un nivel de gastos electorales insoportable. Los costos electorales de Colombia destruyen a nuestra democracia. Presidente, hay algo que usted ha visualizado, y es el tema de la representación de las regiones. Usted ha hablado de un parlamento unicameral, lo escuché una vez. Yo lo propuse, Rafa, lo propuse. Pero eso se quedó corto, esa reforma que... Lo que pasa es que ahí venía un recorte del Congreso, etcétera, una congelación de todos esos ingresos, y todo eso tuvo alrededor de 6 millones de votos, y dijeron que no pasaba. Presidente, los parlamentos, a ver... Yo hoy diría que el tema de las regiones, no es prioritario. El tema de las regiones, el tema de las regiones, para poder llegar a algo que le quiero preguntar, ¿usted le gusta el tema de que Colombia tenga sus regiones como que no se ha desarrollado y que está en la Constitución, región Caribe, la región... Como se lo dije al gobernador del Atlántico. ¿Usted tiene miedo de eso? No, como se lo dije al gobernador del Atlántico, sin burocracias adicionales. Porque lo grave de este país es una de las cosas graves es el costo burocrático. Recordará lo severo que yo fui para recortar burocracia. Presidente, ahí hay algo importante que yo creo que puede ser fundamental para el recorte. Las regiones geográficas tendrían que desaparecer, me parece, el caso de las asambleas, que son onerosas, y podrían un pequeño parlamento regional. Sí, pero el mayor costo está en Bogotá, en el gobierno central, y lo que ha hecho. Ahora, la ley 617, que se adoptó después de que yo fui gobernador de Antioquia, yo hice un gran recorte en Antioquia. ¿Cuál es el parlamento que cree usted? 100 personas, 120 personas unicameralmente. Todos los días lo crecen más, y es muy grave. Yo diría hoy no volvería a dar la batalla por el parlamento unicameral. Yo creo, pero a mí me parece muy grave que lo sigan creciendo. Y que, hombre, pero ¿por qué si es honorable? No publican quiénes son los gestores de los dineros de la mermelada. Si eso ha sido transparente, ¿por qué les da miedo? Entonces, la otra cosa, asambleas y contralorías en las regiones se disminuyeron bastante con la ley 617, que de dónde la tomaron, de la reducción que yo hice en la gobernación de Antioquia. Yo apliqué lo que se llamaba gobierno comunitario, a que tengamos menos burocracia, más educación, más salud, más vías, etcétera. La comunidad, que le importa que haya burocracia en el hospital de Montería, la comunidad le importa es que le presten un buen servicio. Entonces aquí el contraste tiene que ser entre más burocracia o mejor servicio. Nosotros tenemos que defender menos burocracia, menos costos y más servicios. Presidente, pero quiero ese tema, antes de que lo cierre, decir: los costos de la política son hoy un atentado cruel y grave contra la democracia. Este gobierno ha estimulado unos costos de la política impagables. Usted recordará cómo aquí le dieron a Carlos Gómez un aval de cambio radical. Sin embargo, quienes lo acompañamos en el departamento fuimos nosotros, los del Centro Democrático. Recordará con qué austeridad se hizo esa campaña, con qué intensidad de trabajo. Y 300.000 votos. Pero con qué austeridad. ¿Con qué intensidad de campaña, de trabajo y con qué austeridad? La política tiene que volver a ser austera, no va a alcanzar plata, no va a alcanzar la plata. Además, queda un descrédito muy grande, Rafael. Presidente, sigue la duda entonces de cuál sea el mejor camino en una reforma política, tanto para buscar transparencia, austeridad y transparencia. Pero hablamos de los procedimientos electorales, los mecanismos, la parte mecánica de cómo elegir, o sea, porque ese también es la parte importante de que se haga
con mucha austeridad, pero se pierdan las elecciones porque hay otros que tienen más ventajas, porque se aprovechan las que le da el Estado y quedamos como unos ingenuos al final de cuentas y la gente dice, qué votación tan buena, pero no ganamos. Sí, difícil, por eso yo al otro día de elecciones salí con autocrítica. Ahí les escuchamos. Claro, a excepcionar eso, es decir, de la regla maturana, ¿no? Sí. Sí. Bueno, presidente, y usted el 4 de febrero va a estar en Washington. El 4 de febrero va a estar en Washington. Primero, estoy muy amañado aquí en el Sinú. Quiero esta tierra insurgentes. Y por ahí va a estar Bill Clinton, va a estar George Bush, amigo suyo, el presidente Obama, que ha sido, digamos que ha sido tranquila su transición estos 8 años. Y bueno, déjeme referir a eso entonces, Rafa. Primero, yo celebré cuando el presidente Pastrana y el presidente Clinton acordaron el Plan Colombia. Incluso yo era opositor del Caguán de Pastrana, pero fui a Venezuela y a Ecuador, donde había mucha oposición, a defender el Plan Colombia. Segundo, presidente Clinton, yo no trabajé con él, pero me dio mucho apoyo, vivo agradecido. Con el presidente Obama coincidí en mis últimos 19 meses, vivo agradecido. Firmamos lo que satanizaron llamándolo el Acuerdo de las Bases, que era una prolongación del Plan Colombia. La negociación empezó con Santos, ministro, y Santos, presidente. El Consejo de Estado dijo que eso tenía que pasar por el Congreso, y Santos no lo llevó al Congreso, sino que nunca lo aplicó, lo guardó. Es que después de que él había iniciado esa negociación, yo no tengo gratitud con los Estados Unidos. Con el presidente Bush, infinita. Recuerdo que el presidente Bush, por confianza en mi persona, restableció en Colombia la interceptación aérea, los equipos para poder combatir los aviones de narcotráfico, y eso ayudó mucho. Y después aceptó que le dieran a Colombia, a mi gobierno, le vendieran las armas de precisión. Con esas armas de precisión hubo el abatimiento del Negro Acacio en los llanos, capturamos los primeros computadores, el de Martín Caballero en los Montes de María, el de Reyes, el secuestrador de Ingrid, lo lanzamos desde el espacio aéreo colombiano, y todavía les dejé unas, que Santos la utilizó al día de salido yo del gobierno contra Jojoy, no contra Cano, porque él mató a Cano tramposamente. A Cano lo tenían ahí engañándolo con el capote del diálogo, y él entró al capote y lo mataron. Y por eso Santos después dijo por nada, sin ruborizarse, sin ponerse colorado, que él lo había matado. Entonces yo vivo muy agradecido con Estados Unidos. ¿En qué estamos hoy? Retrocediendo. ¿Por culpa de Estados Unidos? No. A mí me da pena si Estados Unidos nos ha dado 10.000 millones de dólares, y cuando este país había reducido la producción de coca en mi gobierno, aumentado, sí, a 170 toneladas métricas, el año 2014 ya hubo 400, y el 2015 se habla de 500 o más. ¿Para dónde vamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Que después de ese avance estamos con este retroceso. ¿Qué voy a decir yo? Si yo extradité cerca de 1.200 personas por narcotráfico, y ahora a la FARC, que es el principal cartel de cocaína del mundo, ni lo extraditan, ni lo castigan internamente, y encima le dan elegibilidad política. Entonces yo estoy bastante preocupado y triste por el tema. Con el 4 de febrero, ¿qué hacer? A pensar esta semana, a ver, por lo menos escribir estos temas, a pensar esta semana. Yo acudo cada año, y voy a ver cómo acudo cumplidamente este año, al final de la semana que viene, a las fiestas de la Santísima Virgen de los Remedios en La Guajira, a que me ilumine. Presidente, le agradecemos mucho, como siempre, su gentileza, su amplitud en todos los temas. Esta vez creo que no puede decirme que haya una psicología selectiva. No, fue que le dije a Rafa ahora que yo, que lo aprecio y lo quiero tanto, y a Magola, su mamá, que conozco hace muchos años, le aplico un psicolómetro. Porque hay veces me entrevista desde el acuerdo y otras veces desde la ácida crítica.
Vea, presidente, yo creo que uno de los puntos importantes y yo creo que tiene que darse es que los colombianos podamos decirnos las cosas desde la civilidad, sin las armas y con la capacidad de poder entenderse a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? La FARC ya estuvo en el Congreso. A mí me tocó ver allá a Iván Márquez y a Braulio Herrera. Y mientras unos estaban nada, los otros estaban matando afuera. Esa experiencia ya la vivimos. ¡Qué peligrosa! José Obdulio decía en el Senado, decía, ay, se van a traer todos esos tipos, los voceros del chavismo, a dirigir la economía colombiana desde el Congreso. ¡Qué peligro, Rafa! ¡Qué peligro! Este año 2016, ¿cómo lo puede catalogar usted? Hombre, entonces, el endeudamiento del país ha crecido mucho, la inflación muy alta. Es un país que quitó los estímulos de inversión y tiene hoy impuestos del 62-74%. Así no prospera ninguna empresa mediana. Además, los salarios muy bajos. Subieron los impuestos, no han subido los salarios en debida forma, el endeudamiento por las nubes, la carestía por las nubes. Vendieron a Isagen. No es bueno. ¿Cuál es mi esperanza de siempre? El pueblo colombiano. El pueblo colombiano es muy trabajador. Esa es mi esperanza. La laboriosidad de nuestros compatriotas. ¿Va a haber timonazos desde el punto de vista, desde el centro democrático, como en todas partes? El timonazo tiene que ser en el 2018 de reingeniería, para desalojar estos gobiernos de la oligarquía socialista. Porque Chávez se engañó primero, pero después se declaró castrista. El problema de este gobierno es que es de una oligarquía que mantiene una plata grande y viven como príncipes, pero les gusta el socialismo, parece que tuvieran algo que hacerse perdonar, entonces viven dándole satisfacciones al chavismo y al castrismo. Presidente, ¿cuál es la real influencia de Enrique Santos en este gobierno? Él nació con esas ideas. Es que este nos dijo otra cosa. Y el psicolómetro con este nos falló, porque yo soy un hombre que he vivido por los pueblos de Antioquia, Córdoba y eso, creo en la gente. Entonces yo creí que en este podía creer. Me engañé, hombre, a tonto yo, Rafa. Y ahora que vaya a La Guajira, no va a pedirle perdón a la Virgen allá en La Guajira. Le voy a decir, Santísima Virgen, por lo menos redúceme la pena por haber recomendado a Santos. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Queridos televidentes, muy amables, acompáñenos este año. Aquí termina el bloque informativo de la costa. Bloque informativo de la costa, el noticiero con más audiencia en la radio de Córdoba y la costa. Escúchenos a través de las emisoras de la cadena radial Translacosta, el canal 13 Global Visión y en nuestra página www.cadenaradialtranslacosta.com.